actividad de hoy pretende ser el inicio también de una serie de conversaciones que queremos hacer aquí en la comuna, con la mesa, con el apoyo de la municipalidad, que nos permita tener claridad en las ideas que nosotros vamos a dilucidar, vamos a interpretar, ¿no? Ya hemos tenido una experiencia que fue bastante negativa, que fue la constituyente, el rechazo al proyecto de constitución por el que tanto lucháramos, tanto los chilenos como los que habitamos en este país, ¿no? Y ahora queremos nosotros volver otra vez a retomar estos espacios donde podamos reflexionar, conversar, convocar a más gente y que podamos también nosotros tener una posibilidad de conocer lo que está pasando en nuestro país, en otros países, ¿no? Están los hermanos de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, ¿no? Donde también están situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Y por supuesto Chile, ¿no? Donde estamos viviendo, que también a nosotros nos compromete. Este año se conmemoran los 50 años del golpe, ¿no? de ese fatídico golpe militar, y yo creo que nosotros, cada uno de nuestros países hemos pasado más o menos situaciones similares, ¿no? Entonces no queremos que se vuelva a repetir, pero para eso también debemos conocer más, reflexionar sobre esto, ¿no? Les vuelvo a dar la bienvenida a Carlos, a Dumas, a Rodolfo. Bueno, Willy está aquí de dueño de casa, José de Recoleta. No, me menciono yo. Vamos a hacer lo siguiente, estamos empezando. ¿Verdad? Carlos Flores representa Asamblea Constituyente. Dumas representa a Agora Chile, que yo preguntaba de dónde venía como la inquietud. Y Rodolfo, bueno, él ahora viene a título personal como abogado y como refugiado. Y William como vocero de la Mesa Migrantes de Recoleta. Yo creo que unos dos minutos para que cada uno se presente y después pasamos a la intervención, ¿no? Y en cada intervención vamos a darle un tiempo para que podamos nosotros, o sea, no le vamos a decir de que ya 10 minutos exactos, pero sí como para no irnos toda la noche hablando. Pero yo conozco a Willy y yo sé que si no lo paramos va a seguir hablando. Ya. 2 minutos para que se presente, cada uno explique qué es lo que, a qué organización representa, ¿no? Cómo llega aquí a Chile, etcétera. Y bueno, sobre eso continuamos después con las 10 minutos. ¿Ya? Bueno, como casa. Bueno, yo me llamo William Segura, en estos momentos estoy como vocero de la Mesa Migrante. La Mesa Migrante se constituyó en el 2014 y al inicio nos constituimos 12 organizaciones. Después llegamos a ser 20. Bueno, las 20 siempre en todo tipo de organización o coordinadora, siempre hay, no todos activos, pero de acuerdo a las posibilidades, por lo menos nos hemos mantenido con 10 a 12, nos hemos movido. La pandemia nos alejó, otra vez nos estamos rejuntando. Yo soy peruano, mi calidad aquí en Chile yo soy refugiado. Entonces, y bueno, bienvenidos a Recoleta. Yo soy Rodolfo Noriega, soy refugiado también, tengo 28, 29 años aquí en Chile, sí, soy mayor de 15. Vine por los casos que vi en Perú, específicamente el caso de la Cantura y otros casos más. Nada, agradecer la invitación y con muchas ganas de poder conversar con ustedes un tema que nunca nos va a dejar de inquietar, que es la situación de nuestro país, ¿no? O al menos de nuestro país de origen, porque ya uno se hace parte también de la realidad de acá y pues siente esto como también su parte. Bien, buenas tardes, mi nombre es Dumas Dulce, yo soy miembro de la Asociación Cultural Ágora Popular de la Plaza San Martín de Lima, una asociación que tiene muchos años ya de trayectoria en
en esta lucha por el cambio de la Constitución. Creo que a partir del año 2000 aproximadamente empezaron en esa actividad. Y en este caso, cuando gana el presidente Castillo, o pues entra a la segunda vuelta, empezamos nosotros nuevamente con ese ímpetu. Y cuando compra el señor Quito los planillones para recolectar las firmas, ahí fue donde nos activamos aquí. Como yo estaba acá en Chile, empezamos a activarnos aquí en Chile y nos encontramos con varias personas jóvenes que eran seguidores del Ágora Popular. Entonces decidimos formar un ala del Ágora Popular, pero aquí en Chile. Entonces empezamos a recolectar firmas y nos encontramos aquí con los compatriotas en la Plaza de Armas, otras organizaciones, a la cual nos sumamos y somos parte ahora de la coordinadora de organizaciones por una asamblea constituyente. Somos parte del Ágora Popular Chile, es parte de la coordinadora de peruanos por una asamblea constituyente aquí en Santiago de Chile. Eso, muchas gracias. Bueno, yo también quiero primero partir saludando a nos están viendo en directo desde Perú, ¿no? A través del canal del Ágora Popular, y también a los organizadores de este evento. Como ustedes saben, nosotros, mi nombre es Carlos, y nosotros somos de la agrupación Peruanos Presidentes de Chile por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, y conjuntamente con las distintas organizaciones que participamos en la Plaza de Armas está Perú Libre, Fuerza Migrante, Fuerza Migrante, está ahora, y otras organizaciones más sociales que se han juntado para ver el tema de lo que está pasando en el Perú, pero principalmente por el tema del cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente, ¿no? Y es un poco lo que también vamos a comentar hoy día. Sí, para que escuche. Sí, igual quería avisar que Carlos Alba llamó recién y está haciendo todo lo posible, está en la mitad del camino, ya, así que va a llegar igual. A ver, para que se escuche. ¿Se escucha? No, en el Van a tener que levantar un poco la voz entonces, ¿ya? No, pero un micrófono. ¿El micrófono? Aló, sí, hay que estar acá. Ya, aquí. Ahora sí, podemos empezar. Exacto. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Ya, ahora sí podemos empezar. Yo creo que podríamos empezar por Carlos, ¿ya? Y vamos a continuar así, 10 minutos. Son las 5 puntos. Sí. ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Acércate. Bueno, déjame ver cómo para que entre la señal. Bueno, para todos, no es ajeno a lo que viene pasando en el Perú en estos últimos tiempos. La crisis social, política, económica se ha agudizado. Ya es una crisis que no viene de hace 5 años, es una crisis que viene ya de hace muchos años atrás, pero con el transcurrir del tiempo esta crisis se ha ido agudizando a un punto en que el pueblo ya no resiste más lo que viene sucediendo. En menos de 5 años ustedes han visto cuántos presidentes han llegado al Palacio de Gobierno y también cuántos presidentes se han ido. Y la mayoría de los presidentes, excepto el último que Pedro Castillo, la mayoría de los presidentes, todos denunciados por corruptos, por corrupción, por delitos de tráfico de influencia, malversación de fondos, Odebrecht y otra serie de corrupciones que han habido, ¿ya? Pero yo me quiero referir específicamente a lo que viene sucediendo sobre la política de Estado y el gobierno, ¿no? Cuando ingresa el presidente Castillo en el Perú, había una especie de divorcio entre lo que era
el Estado y el gobierno, ¿no? Castillo decía una cosa, pero el Estado, y el Estado, cuando me refiero al Estado, estoy hablando del Poder Judicial, el Congreso y los distintos poderes que se desarrollan en el Perú, ya están con políticas específicas, ¿no? En contra de traerse abajo este gobierno que era el gobierno de Castillo, ¿no? Y para eso ellos han utilizado una política que no es de ahora, sino una política que viene de muchos años atrás, y estoy hablando específicamente de la época de Fujimori. Cuando Fujimori da el golpe de Estado allá en el Perú y hace el cambio de la Constitución del 93, va generando leyes que a ellos les permitían poder avalar un gobierno corrupto, un gobierno usurpador. Y así tenemos, por ejemplo, que empiezan a darle sustento a estas políticas y leyes antiterroristas, que eran leyes que en el fondo se han ido manteniendo, pero para utilizar lo que han utilizado contra Castillo, que es la política del terruqueo. Ustedes que ya conocen, ¿no? Para los que, un poco explicando qué cosa es el terruqueo, ya, es llamarle terrorista al contrincante, al oponente. Pero ¿cuál es la finalidad de esa política? Es desvalorizar al oponente, desacreditarlo, para poder aplicarle todo el repudio social que Fujimori había construido, ¿no? Y esto se ha ido manteniendo con el tiempo, y que hoy se ha visto como esa misma ley y esa misma política lo han ido aplicando incluso en la persecución con Castillo y todo aquel que se ha ido todo aquel que ha levantado su voz de protesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las manifestaciones que han habido en Ayacucho, en Puno, en los distintos lugares, ustedes han podido ver que los manifestantes han salido, y la primera acción para contenerlo ha sido dispararles a la cabeza, ¿no? Eso no es ajeno, eso está en la prensa, está en la web, está en los medios alternativos. Entonces ellos lo que han hecho es aplicar una política de Estado, ¿ya? Es una política de Estado que se fundamenta en leyes, decretos leyes del gobierno, ¿no? Justificando de que eran terroristas, ¿no? Entonces eso se ha llevado a la Corte, se ha llevado a los distintos tribunales internacionales, lo cual lo han catalogado como crímenes de lesa humanidad, o sea, crímenes contra la vida y la salud, y esta suerte de diferencia de poderes. En ese sentido, no podemos comparar a un soldado bien armado con un manifestante que viene con piedras, con pancartas a reclamar. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, es cómo el Estado, ante la creciente protesta popular, ha respondido con balas, ¿no? Y no balas de policía, sino balas militares, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, cómo le disparan a la cabeza a los francotiradores, ¿ya? Entonces, a nosotros, ¿qué nos hace pensar, ¿no? en qué se ampara el Estado actual a través de la presidenta Dina Boluarte, la usurpadora Dina Boluarte? Es a través de una constitución que fue hecha justamente para reprimir al movimiento social y reprimir al pueblo, ¿ya? Es una constitución entreguista, porque los recursos que tiene el Perú se los regalan, ya, a cambio del negociado bajo la mesa. Entonces ahora, por ejemplo, lo que ellos están haciendo es querer mantener este gobierno para que se firmen esos famosos contratos ley, ¿no? Que este año se iban a revisar, y una serie también de revisiones que se iban a hacer en cuanto a los contratos y todos esos temas que son contratos ley en el Perú. Bien, ¿qué es lo que nosotros queremos? Ustedes saben que el eje central es, para nosotros, desde nuestra mirada, es la Constitución política del Perú. Es una Constitución que en todos los artículos y todos los capítulos que tenga, ya, no favorecen a la gran mayoría, favorecen al gran capital. Y eso nosotros lo hemos ido denunciando, porque esto se ha develado, por ejemplo, en el tema del COVID. Cuando se da el tema del COVID, ¿cuántos peruanos han muerto? Han muerto más de 200.000 peruanos
costa del COVID. ¿Y cómo? Empezaron a subir, por ejemplo, los medicamentos, empezaron a hacer el monopolio del oxígeno, ¿ya? Y el Estado no podía intervenir. ¿Por qué? Porque la misma Constitución prohíbe que el Estado intervenga en la regulación de precios, prohíbe competir con el capital privado, porque ellos no pueden competir cuando ya una empresa existe, ¿ya? Entonces le dan carta abierta a la empresa privada para que pueda lucrar con la salud que se viene dando en el Perú. Ese es uno de los temas. Otro de los temas también, por ejemplo, el tema Repsol en el Perú. ¿Ustedes saben lo que es Repsol? ¿Ya? Repsol es una empresa que tiene el tema del petróleo. Entonces, ¿qué hizo Repsol? Fue trasladando petróleo a través de unos barcos y unas tuberías, y eso revienta en las playas de Lima, ¿no? Para el norte chico, como le llaman, y contamina. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, queda en juicios eternos que no se van a ir resolviendo, porque son juicios eternos, porque a ellos, ¿quién lo ampara? La Constitución, ¿no? Porque tiene el tema de los contratos ley. Entonces, queremos el cambio de esa Constitución, pero no un cambio a través de los partidos tradicionales, ¿no? Partidos políticos tradicionales que están ahora en el Congreso y que todos saben el repudio que tienen de la población. Son partidos corruptos, partidos que llegan y han visto el Congreso como un negocio, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es ese cambio de Constitución, pero a través de una asamblea constituyente. Ahora, algunos dirán, pero ¿para qué una asamblea constituyente y para qué el cambio de la Constitución? En el año 79, cuando nosotros estábamos en dictadura militar, y muchos de aquí, los que son mayores, se acordarán, el gobierno de Morales Bermúdez, ¿no es cierto? Era un gobierno, una dictadura militar, ¿ya? También en esa Constitución, y mucho menos se podía pensar y soñar en el cambio de la Constitución, porque estábamos en un gobierno militar. Los militares estaban en las calles, los militares estaban gobernando y los militares tenían todo el poder, pero el pueblo organizado, ¿no es cierto?, igual en ese momento empujó para que ese cambio se dé, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben, los derechos sociales no eran los mismos derechos para los analfabetos, para las mujeres, ¿no es cierto?, y otros derechos más que se han ido conquistando, pero producto de luchas. Entonces, esos derechos con la Constitución del 93 se van perdiendo, ¿no? La estabilidad laboral, era un gobierno que estaba más con el espíritu neoliberal, y el espíritu neoliberal es privatizarlo todo, ¿no? Por eso es que ellos sacaban siempre el eslogan de que la administración estatal es ineficiente y los eficientes son los privados, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, un poco para redondear, nosotros lo que queremos es el cambio de Constitución, pero a través de una asamblea constituyente, y es el clamor del pueblo. El Instituto de Estudios Peruanos, que es una organización no popular, ¿ya? Que es representante de ellos también plantean de que el 70% de la población quiere el cambio de Constitución a través de una asamblea constituyente, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros decimos, y también que nosotros desde la izquierda, ¿ya? Tenemos una particularidad, la tendencia es siempre a dividirnos, ¿no? Y yo llamo siempre a la unidad, y siempre con estos temas de competencia. Eso. Gracias, Carlos. Bien, buenas tardes. Lo que acaba de decir el compañero es totalmente cierto y conocido por todos nosotros, ¿verdad? Estamos en esta lucha porque convergemos en esta idea de cambiar la Constitución, pero a través de una asamblea constituyente. No pueden hacerlo los partidos políticos, no deben hacerlo los partidos políticos, porque caeríamos en la misma trampa que cayó Chile. Entonces, no queremos, nosotros ya tenemos experiencia en ese aspecto y debemos mantenernos en esta lucha, que se cambie la Constitución, pero a través de una asamblea constituyente, en donde todos los sectores sociales estemos representados. Si no logramos ese cambio, todo va a seguir igual, absolutamente.
el saqueo de nuestros recursos, el abuso, la corrupción de los políticos mafiosos, la concentración de poder a través de la CONFIEP, porque hay que entender que ellos son los que manejan el Perú. Desde la independencia, ellos vienen manejando el Perú. Se adueñaron del caucho, se adueñaron del guano de isla, se adueñaron de todos los recursos y dejaron prácticamente al Perú en bancarrota. Yo no entiendo, y siempre me he preguntado desde que era más joven, cómo una empresa privada puede tener más dinero que un propio Estado. Eso yo creo que alguna vez, si es que llegamos a conversar con algún economista o esté cerca, pedirle la explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que el Estado asume, es como el papá de todos. Las empresas deben estar subyugadas por el Estado. Pero no es así, al contrario. Cuando las empresas privadas les falta dinero, van al Estado para que el Estado les garantice sacar un préstamo del Fondo Monetario Internacional, eso que le llaman deuda privada, creo, ¿no? Y la deuda pública, cuando el país propio se endeuda. Entonces eso tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Aspirábamos con la llegada del presidente Castillo que impulsaría esos cambios, y eso fue la propuesta de él. Por eso el Ágora Popular le dio todo el apoyo. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para apoyar la candidatura del presidente Castillo. También hicimos un esfuerzo porque se mantenga ahí. Estuvimos en la plaza y encaminamos, dijimos, como el presidente Castillo y su gabinete no decían nada por el cambio de la Constitución, y se dio esto de la recolección de firmas, nos sumamos a eso. Porque, como ya les decía, nada va a cambiar si no se cambia la Constitución política. Lamentablemente, a mi entender, aunque muchos discrepen conmigo, yo creo que el señor Torres fue el que la derecha logró infiltrar en el gobierno de Castillo. Él fue el promotor de que se alejara de su partido político que le llevó al poder. Él fue el que salió a decir que no es tema de asamblea constituyente o de cambiar la Constitución todavía en estos tiempos. Puede ser, dijo, pero más adelante. Ahora tiene que gobernar para todos los peruanos. Eso nos consta a todos. Entonces, siempre se opuso, y como la mayoría, el pueblo, en cada vez que ellos salían a hacer su gabinete descentralizado, el pueblo les pedía, les gritaba, asamblea constituyente y cierre del Congreso. Entonces él redactó un proyecto de ley que dijo, bueno, ya cumplí, ahora veremos si el Congreso lo aprueba o no. O sea, como para callarnos, para complacernos, pero no dedicó. Si él hubiese desde un principio, él hubiera planteado la cuestión de confianza cuando empezaron a bajarle a los ministros, Castillo hubiera estado avanzando, porque si te atacan, uno tiene que defenderse. Y la mejor manera de defenderse es el ataque. Entonces, como le decía, para mí, Aníbal Torres fue la piedra en el zapato, el opositor a nosotros. Y ahora me preocupa porque ahora él se está lanzando como candidato, ya está promocionándose como candidato para las nuevas elecciones. O sea, ellos están pidiendo ya nuevas elecciones, y el que pide nuevas elecciones es el que está aceptando el golpe que le dieron a Castillo. Y Castillo es el presidente legítimamente elegido por todos nosotros, y no podemos aceptar, porque, bueno, al principio hubo una confusión, después nos hemos ido aclarando gracias a las declaraciones de distintos abogados de que no se cumplió las normas, no se violaron la Constitución, violaron el propio reglamento del Congreso para secuestrar al presidente Castillo. Que lo que hizo Castillo no fue dar un golpe, sino leer un documento, que no es delito. Porque si bajo esa lógica de la fiscal de la Nación
de que Castillo dio un golpe leyendo un papel o haciendo un pronunciamiento, bajo esa misma lógica, este señor Rafael López Aliaga también estaría detenido, porque él dijo: vamos a matar a Castillo, vamos a matar a Cerrón. Y ese tipo de expresiones, entonces, equiparando las cosas, este señor también debería estar preso, pero lo cual no está preso porque no es delito. Entonces, en todo caso, podría ser una intentona o un intento, qué sé yo, y juzgarlo por ese delito, no por rebelión, no por sedición, no por levantamiento de armas, porque no hubo nada de eso. No vimos nosotros un arma en la mano de Castillo, al contrario, las armas fueron en contra del presidente Castillo. Y los que aceptan nuevas elecciones o los que piden nuevas elecciones es los que están aceptando que todo ese proceso ilegal, abusivo, en contra del presidente Castillo está bien. Y yo creo que no debemos aceptar nosotros eso. Nosotros debemos pedir que se libere al presidente Castillo. Esa es mi opinión. De repente muchos no la comparten, pero tiene que hacerse de acuerdo a la justicia, a las normas, a los códigos. Tiene que respetarse el debido proceso, lo cual con el presidente Castillo no lo respetaron. Entonces ahora nos quieren engañar ya con nuevas elecciones, porque la orden ya vino de allá de Norteamérica, que hagan nuevas elecciones y todo pasar bajo la mesa. Y ahí vuelve el tema nuevamente: si es que se hacen nuevas elecciones, no va a cambiar nada si no cambiamos la constitución política. Vamos a seguir en lo mismo, porque el poder lo tienen ellos. Prácticamente ellos han conformado una mafia conformada por el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso y los medios de comunicación, todos monopolizados, que son prácticamente la voz de ellos, los que nos convencen a nosotros, los que nos manipulan, nos arrastran, nos hacen pensar a lo que ellos quieren. Entonces, hermanas y hermanos, debemos seguir en esta lucha porque se cambie la constitución política del Perú, pero a través de una asamblea constituyente. Muchas gracias. Nuevamente agradecer la invitación. Voy a intervenir con mucho respeto por lo que pasa allá en Perú. Y mucho respeto digo porque me siento parte de lo que ocurre y me duele lo que pasa, pero también tengo que reconocer una distancia en el tiempo y físicamente. No estoy allá. Y lo asumo en términos personales. Yo respeto mucho las opiniones de todos mis compatriotas, pero lo hago desde esa perspectiva y planteo eso. Y en honor a eso, yo lo que les quiero plantear son algunas interrogantes, que son interrogantes que me hago día a día sobre lo que ocurre. En primer lugar, yo creo que es importante ubicarnos históricamente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando hoy día en Perú es producto de la coyuntura solamente, es producto de lo que ocurrió después de que hizo su declaración Castillo y la detención y luego entró Boluarte. Es solamente eso. Veíamos un video antes de que llegaran la mayoría de los que están presentes, y en ese video salía un dirigente campesino y decía: son 200 años, que el tema tiene que ver con estos últimos 200 años. 200 años es más o menos la independencia, ¿no es cierto? 200 años. Son 200 años. El problema comenzó con la independencia. Podríamos incluso irnos un poquito más atrás, la conquista, la colonia y todo lo demás. Hay una de las mentes más brillantes de América Latina, uno de los pensadores para mí
más grandes de América Latina y al cual uno como peruano se siente orgulloso y se adscribe, y yo asumo eso, esa herencia de haber aprendido mucho de él, José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista. En el año 1928 planteó un tema que para mí es una llave para entender lo que ocurre en Perú y en otros países. Él nos planteó en el año 28 que habían dos caminos en el Perú. Dos caminos. Uno, que es el camino burocrático de todos los que han asumido y tienen el poder en el Perú, de la oligarquía y de la aristocracia en Lima y de los herederos de la colonia, los herederos del virreinato, los que gobernaron y han gobernado el Perú. Y el otro es un camino del pueblo. A ese camino lo llamó el camino democrático del pueblo. ¿Es vigente ese análisis? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que se demanda cuando se demanda nueva constitución? Demandamos derechos, libertades, poder participar. ¿Qué es eso? Que el pueblo participe, que el pueblo gobierne, que el pueblo decida. Eso es democracia. La mayoría que decida. Y ese es el camino del pueblo. No es el camino de unos cuantos que se creen dueños y que son dueños de la riqueza y que tienen sus fuerzas policiales y militares que gobiernan y que controlan con ellas el poder y el país. ¿Quién se enfrenta hoy día en Lima? Provincias contra Lima. ¿Es eso real? ¿Quiénes viven en Lima? Son migrantes provincianos. Son gente que viene de la sierra, del norte del país, de la selva. ¿Ellos salen a enfrentarse con los manifestantes de la zona andina? No. Son los policías. Son las fuerzas policiales y el ejército incluso, controlado por el gobierno. Otra vez esos dos caminos se enfrentan. Pero ¿por qué hay cierto apoyo crítica al movimiento que se levanta en las calles? ¿Por qué les dicen los vagos, los serranos? ¿Por qué les dicen los tal por cual? Los que no trabajan, los que incluso salen con sus hijos. Las madres salen con sus hijos siempre, pero salen a protestar con sus hijos. Pues sí, pues no tienen a nadie, no tienen nana para que les cuide la casa. Entonces salen a protestar con sus hijas, con sus hijos, con la chicha ahí en la espalda o al frente. Porque también en medio de la protesta le dan de mamar. Pues. O sea, hay que entender eso como parte de nuestra realidad y nuestra cultura. ¿Pero qué se está enfrentando? ¿La sierra con la costa? No. No. ¿Y por qué hay apoyo? Porque hay todo un discurso de criminalizar. Y veamos que ese discurso no es nuevo. Los indios eran los que chachaban coca y bebían aguardiente, y eran borrachos, y eran analfabetos, y estaba bien pisotearlos. Vino Velasco, cambió un poco las cosas, pero no cambió todo. No cambió todo. Y ahí, yo creo que hay que ver eso. Esa crítica que hoy día se le hace a los que se manifiestan, no es una crítica a ellos por ser ellos, es una crítica a lo que ellos representan. ¿Cuál es el sentimiento que representan ellos? El sentimiento de cambio, de basta ya, de esta dominación de parte de un grupo que siempre se apropia del poder y que es dueño de la riqueza. Porque ¿qué cosa es? Es dueño de la riqueza. Es un multimillonario que quiso ser presidente, amigo de Fujimori, y eso todo el mundo lo sabe. Y Fujimori sí se vino en el Perú también. Por eso. Porque Fujimori no era nada. Correcto. Ahora sí que el dueño de Lima le costó todo. Sí, es ahí el tema. Ese es el enfrentamiento. No son los vagos. No hay trabajo en la sierra. Y seamos claros. ¿Por qué migran los provincianos? Porque no hay trabajo. Porque trabajar en el campo significa trabajar en la pobreza y vivir en la pobreza y en la miseria. Eso significa trabajar en el campo. Entonces la gente se rebela.
Y cuando vio a un provinciano también, a un cajamarquino que usaba un gorro gigante que llamaba la atención y que hablaba quechua, la gente se sintió identificada. Y dijo, acá está el que nos representa. Yo apoyé a Castillo en la segunda vuelta, sí, lo apoyé. Pero yo no estaba de acuerdo con lo que él representa políticamente, pero entendía lo que era para el Perú, para el pueblo peruano, para el Perú profundo, que el Perú es serrano, que le duela a quien le duela. La mayoría del Perú viene de la sierra. Ahí viene nuestra gran herencia cultural histórica, ¿no? Nos sentimos orgullosos, somos herederos del incanato, ¿no? ¿De dónde surgió eso, pues? ¿Dónde están las raíces de eso? Entonces, ese sentimiento de identidad es el que hoy día también se expresa en rebelión en las calles del Perú. Y es un sentimiento en ese sentido. Porque, seamos honestos y discúlpame, yo no creo que Castillo representaba ningún cambio. El modelo seguía el mismo. Y el modelo no se tocaba. Castillo no solamente no se opuso a la Constitución, Castillo no quería cambiar el modelo. Y acá cuando nos reunimos con Castillo lo planteó abiertamente: bienvenidos los empresarios inversionistas y quiero darle todas las garantías. Así lo dijo. Los que estuvimos en esa reunión, lo dijo así: queremos darle todas las garantías. ¿A quiénes? A los grandes empresarios de afuera, a los grandes inversionistas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Pues no somos ingenuos. El modelo no se toca. En el Perú hay crisis política profunda, agudizada en estos últimos años, donde estos cambios de gobierno expresan simplemente esa putrefacción que hay. Esos presidentes presos expresan eso, pero el modelo no se toca. Y seguimos creciendo económicamente. Crecemos a envidia de Chile. Y la desigualdad se hace más profunda cada vez. Entonces el modelo no se toca. El tema es entonces, el problema es, y esa es otra pregunta, ¿el problema es Castillo-Boluarte? ¿Castillo nuevas elecciones? ¿Preso Castillo no? Yo creo que no. Yo creo que no podemos reducir el problema a eso, porque si lo reducimos a eso, nos salen con el cuento de una nueva elección y punto, pues. 2 minutos. Para terminar, tengo muchas preguntas que me gustaría que podamos compartir. El tema de la Constitución es bueno plantearlo, pero tampoco queda ahí el problema. Los partidos yo creo que son una entidad que son necesarias, porque si no hay una organización política, ¿hacia dónde caminamos? Es lo que pasa hoy día, que hay muchas ideas, muchos grupos, muchos movimientos, pero no hay una conducción única. Cuando se nos critica a los que estamos afuera, ven acá y ven acá a pelear, sí, me gustaría estar allá. Hay circunstancias que no me lo impiden. La lucha es violenta, no conozco ninguna lucha pacífica, más allá del planteamiento de Gandhi, que fue un planteamiento, y de todos los pacifistas. Pero aún así, su resistencia era activa. Y la resistencia activa significaba asumir los costos que eran muy altos. Estamos a días de celebrarse el Día del Joven Combatiente acá en Chile. Y los jóvenes tienen una realidad. Tienen ese corazón rebelde. Pero hoy día lo están minando cada vez más con modelos que los alienan. Y haciéndolos creer que es malo protestar. Haciéndolos creer que es malo pedir cambiar el mundo. Eso no es malo. Esa es su necesidad y es su deber histórico. Y los que estamos un poquito adelantados a los jóvenes, no voy a decir viejos, tenemos la responsabilidad de seguir bregando. El pueblo no es culpable de que existan Fujimoris o que existan Cast. El pueblo no es culpable de eso. Nosotros somos responsables por no haber sido capaces de educar a la gente para que cambie esa perspectiva. Pensemos y creamos de que el pueblo es capaz. Y yo creo en esa perspectiva y en esa marcha democrática de nuestro pueblo. Vivimos tiempos de turbulencia en el Perú, pero
no es la primera vez. Para poder ubicarnos y poder ver el derrotero o ver hacia dónde tenemos que caminar, tenemos un poco que retroceder en la historia para poder ver si esto se ha dado antes y cómo se ha dado. Y es cierto, que ha habido coyunturas críticas antes. Hoy día estamos viviendo una coyuntura crítica en el Perú, pero ha habido coyunturas críticas antes que se han presentado en todos estos años de vida republicana. Yo voy a retroceder de manera rápida unos 60 años. En los años 60 hubieron grandes movilizaciones campesinas que comenzaron a configurar una coyuntura crítica en el Perú. Y esta coyuntura crítica en el Perú incluso tuvo el nacimiento de la primera experiencia de lucha armada en el Perú, en el año 65. Fue derrotada y bueno, pasó, pero esas coyunturas críticas generan todo un espacio, toda una situación compleja en la sociedad peruana que deviene en acciones diversas. Después otra coyuntura crítica que se presentó fue en los años 70. En los años 70, ¿qué se produjo en los años 70 a nivel del pueblo peruano? Los grandes paros nacionales. Estos grandes paros nacionales fueron de menos a más y fue configurando una coyuntura crítica que generó que más adelante, en los años 80, hubieran organizaciones que saltaran en armas. Una propuesta política a todo el pueblo que lo hizo el Partido Comunista del Perú y el Movimiento de Revolución del Grupo de la Mano. ¿Eso es valedero? No, nosotros no lo podemos controlar. Los acontecimientos que se han dado en la historia del Perú generan coyunturas críticas. Hoy día estamos viviendo una coyuntura crítica, un momento de turbulencia, que es interesante analizarlo. Interesante analizarlo, ¿por qué? Porque no responde a la conducción de un partido o de partidos. Es una expresión espontánea del pueblo que hay que entenderla para darle continuidad, para saber por dónde tenemos que ir. O sea, ¿tenemos responsabilidad? Claro, tenemos responsabilidad. Si somos peruanos, estemos donde estemos, tenemos responsabilidad. Responsabilidad de educar, de ver, de analizar y de señalar por dónde tenemos que caminar. Es cierto, esta coyuntura crítica tiene ¿qué gatilla esta coyuntura crítica? Hay años de acumulación de rabia, de descontento del pueblo, que se expresa o no se ha expresado, eso es otra cosa, pero que hay mucho acumulado. Entonces, esta acumulación tuvo un gatillaje en el momento del golpe del Congreso, cuando destituyen a Castillo. Ya lo explicó, ¿cómo se llama? Alguien que me antecedió la palabra. Castillo no entró, ¿cómo se llama?, porque se le vino en gana, fue elegido. Dentro del concepto de esta democracia burguesa, fue elegido. ¿Por quiénes? Por los votantes. ¿Quiénes votaron? Fue un fenómeno. Nadie se imaginó que Castillo iba a salir. Pero es cierto, muchos votaron porque identificaron o se vieron reflejados en él. Esta reacción del pueblo de manera espontánea, más allá de la rabia contenida por ser explotado o discriminado, tiene un componente racista. Y no podemos, ¿cómo se llama?, dejar de analizar y decir que realmente hay racismo. Cuando Rodolfo decía que se trata al del interior de cholito, de serrano, ¿no? De manera despectiva, hay racismo. Hay racismo. Entonces, el hecho de que el conjunto del pueblo, cuando se ve identificado y ve que destituyen el Congreso, ¿cómo se llama?, a quien ha sido elegido, no es como para ¿cómo se llama?, entrar en cólera. Dijo, bueno, ya, nos explotan, nos maltratan y encima no reconocen lo que hemos elegido. Ese es el razonamiento de la persona que lleva a reaccionar, que lleva a movilizarse. Pero ¿cómo es que se generó esta movilización? Hay algo que creo que ha aprendido el pueblo peruano. El pueblo peruano ya no necesita que se le convoque.
se autoconvoca. Se autoconvocó, se comenzó a juntar y vio camino. Tenemos que protestar, no puede ser. Así comenzó este movimiento contestatario del pueblo que ha generado esta situación, esta coyuntura crítica. ¿Hacia dónde caminamos? Ese es otro tema que tenemos que ver, porque preocupa, lógicamente. ¿Qué cuestiona este movimiento? Cuestiona de que no se reconozca lo que se ha elegido. Hay algún sector de este movimiento que dice reposición de Castillo, otros elecciones inmediatas, pero todos coinciden en que haya nuevas elecciones y nueva constitución. Ahí hay una coincidencia. Los puntos de unidad tenemos que potenciarlos. Entonces, al interior del pueblo y dentro de nuestro razonamiento, la orientación que tenemos que dar es justo. Hay que forjar la unidad en torno a puntos comunes. Entonces, los puntos comunes tenemos que levantarlos como bandera de lucha, y es correcto levantar, o sea, nuevas elecciones, cierre del Congreso, o un nuevo Congreso, ¿no? Y una nueva Constitución. El debate se abre a que esa Constitución, lógicamente, sea una respuesta del pueblo organizado. O sea, las constituciones en los países es la ley de leyes, es el contrato que determina las reglas de cómo se tiene que relacionar la sociedad, los que estamos al interior. Entonces, ojo, nosotros tenemos que propugnar que se sea mucho más transparente y representativo para ello. Ojo, se han preguntado por qué en este movimiento ninguna organización política del escenario formal ha querido pronunciarse o alzarse o ha sido aceptado por el movimiento. Es porque todos los partidos políticos están con un grado de pájaro, están cuestionados. Entonces, pero tenemos que también ser conscientes del momento que estamos viviendo. O sea, estamos conscientes de que podemos generar acumulación de fuerzas del campo popular con acciones políticas, ¿sí o no? ¿Por aquí tenemos que caminar? Sí. ¿Cómo tenemos que caminar? Ese es otro asunto, porque aquí la mayoría de las organizaciones políticas se ha olvidado que tiene que organizar al pueblo para el cambio social. La mayoría, por no decir todas. ¿Qué organizaciones políticas del escenario político formal se mete de patita lleno a organizar al pueblo en los barrios, como antes? Yo creo que no lo hay. Todos se mueven en función de las elecciones. Se acercan las elecciones y ahí comienza la campaña. Ahí comienza a querer incidir en el votante para que lo elijan. Pero cuando no había elecciones, no estaba acompañando a la organización de Jardín Popular o ver la alimentación de los que no tienen, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Yo creo que es cierto, hay muchas cosas que han quedado en el tintero y que espero haya una segunda vuelta como para poder expresar, pero la rabia contenida del pueblo, ¿cómo se llama? Es legítima. La rebelión del pueblo se justifica, ¿cierto? Se justifica de que esa rabia contenida se exprese de esta manera. Nos quieren acallar, pero se están olvidando. Democracia significa poder del pueblo. El pueblo le otorga facultades a otras personas para que administren. Y debería haber en la Constitución, anotado el derecho del pueblo a revocar a su presidente, si es que no cumple con lo prometido. Yo me quedaré aquí, espero que haya otra intervención. Gracias. Vamos a presentar al señor Carlos Alba, que ha venido un poquito tarde, pero bueno, se presenta y de inmediato tiene 10 minutos para poder
Habla perspectiva. Habla nomás, aquí te falta palabra. Bien, buenas tardes, disculpen la tardanza, la impuntualidad. Mi nombre es Carlos Alba Jarama, soy representante de Perú Libre, Partido Político Perú Libre, aquí en Santiago de Chile. Creo que mis compañeros, si me han antecedido en la palabra, habrán dado a conocer lo que estamos haciendo aquí en Santiago, más concretamente en un lugar de la Plaza de Armas, como una escuela política para despertar la conciencia de la comunidad peruana. Los trabajos las labores que venimos haciendo se centran siempre en la realidad nacional de nuestro país, lo que viene sucediendo, ¿no? El estallido que se da, la respuesta que da el gobierno frente a las manifestaciones de rechazo que tiene. Denunciamos eso porque viene acompañado de una brutalidad la represión, ¿no? Hay más de 70 muertos, ¿no? Algunos dicen que ya llega a 100, ¿no? Últimamente ha muerto uno que ha tenido 36 perdigones en la espalda, ¿no? Le han disparado a menos de 2 metros, 3 metros, ¿no? Entonces, una brutalidad, no nos han querido callar, y eso venimos, ¿no? Estamos junto al pueblo porque somos parte de ese pueblo peruano, ¿no? Que hemos venido. Estamos con ellos, también aspiramos como pueblo la realización de una asamblea constituyente, ¿no? Que redacte una nueva constitución. Después, la participación de nosotros aquí, en el caso mío, ¿no? Como partido político ya en la comunidad peruana, ¿no? Quisiéramos que eso se elevara también, ¿no? En la conciencia del pueblo, de la comunidad peruana, ¿no? Como partido político, no solamente uno, ¿no? Varios partidos políticos que puedan expresar y que entre todos juntos los peruanos podamos ver la problemática de la comunidad peruana. Y aquí hay tantos problemas que tenemos los peruanos y que no se abordan, ¿no? El consulado peruano, un ente más que todo burocrático, que no da respuesta ni soluciones a los problemas de la comunidad peruana, los más álgidos, ¿no? Claro, lo de sacar documentos, eso es normal, porque ahí hay ingresos de dinero, ¿no? Pero los problemas que vienen sucediendo en la comunidad peruana, en los sectores más desprotegidos, no hay solución, ¿no? Pasan incendios, el consulado brilla por su ausencia. Entonces eso tendría que verse en una nueva redacción de una constitución, ¿no? El trato que se le debe dar, ¿no? La atención que se le debe dar a la comunidad peruana en el exterior, ¿no? Siempre nos llaman, ¿no? Son embajadores, los peruanos son embajadores de nuestro país, ¿no? En el mundo, porque traemos comida, pues la comida la hacemos conocer, ¿no? La música, su folclore, la danza, los bailes. O sea, ¿no? Los peruanos transmiten, son embajadores. Pero cuando les sucede una desgracia a esos peruanos, no hay embajadores que son atendidos, ¿no? Se olvidan del pueblo. Entonces tenemos que ver todo eso, ¿no? Lo que yo pediría, ¿no? Es el acompañamiento, la solidaridad de las organizaciones sociales de aquí, del pueblo chileno y de las diferentes comunidades de inmigrantes, ¿no? Nosotros realizamos los días domingos ahí, y si un día podemos ponernos de acuerdo entre todos para poder realizar un evento de mayor magnitud, para darle más visibilidad a lo que viene sucediendo en el Perú, porque la represión es brutal, es un gobierno criminal, y ahora como se ve, no solamente es una mafia, pues son varias mafias, ¿no? Así como han visto de la película de Padrino, ¿no? Varias familias, cada familia, cada mafia tiene la defensa de ciertas cosas que generan ingresos, ¿no? a su bolsillo. Entonces todos ellos van peleando, hoy día están peleando por otra cosa.
pero nos sacan temas de infidelidad de un jugador con una modelo, le hacen visible eso y están metiéndole bala al pueblo, ¿no? Van muriendo los que están heridos, los que están mal enfermos, siguen enfermos en peores condiciones, sus hijos, su madre, su familia. Entonces, quisiéramos que se dé mayor visibilidad a eso, y pediría, ¿no?, de que las organizaciones sociales vayan un día a la Plaza de Armas, se solidaricen con el pueblo peruano, porque mucha cantidad de peruanos van y escuchan, van a escuchar el mensaje que se da. Están ahí, se arman debates, es muy bonito cómo va formándose ahora, ¿no? Entonces, quisiéramos, yo personalmente, no sé si mis compañeros lo han hecho, pero yo personalmente les hago esa invitación a que vayan, a que estemos juntos y podamos más adelante de repente a organizar una marcha, una movilización de mayor envergadura para que podamos hacerle más visible a lo que viene pasando en el Perú, ya que el gobierno tímidamente critica, seguramente el presidente solamente para hacerse, no, para ponerse del lado de donde están los demás presidentes, ¿no? Pero no porque verdaderamente sus convicciones le lleven a condenar un gobierno criminal como es de Dina Boluarte, ¿no? De repente son la cantidad de empresarios chilenos que hay allá le impiden tener ese choque con el Perú, no le importa lo que está pasando, no le importan los derechos humanos, si es en Perú, porque hay empresarios chilenos, pero si es en Nicaragua, si es en Bolivia, si es en Venezuela, entonces ahí le da duro, ¿no? Hay que decir las cosas como son, acá no se puede venir a ocultar nada, ¿no? Hay que ser sinceros. Hay un escritor que nos dijo, no hay que dejar el pacto infame de hablar a media voz, ¿no? Y hay que ser claro. Y yo soy claro en decir eso. Eso es lo que quería decir. No sé, mis compañeros ya habrán hecho más una introducción mucho mayor de lo que venimos haciendo nosotros ahí en Plaza de Armas y lo que estamos haciendo y juntando más organizaciones que también han estado ahí, se presentan, nos manifiestan su solidaridad. Van a veces, hacemos sketch y todo eso, ¿no? Quisiéramos más adelante contar con su presencia para darle realce y hacerle visible, porque es un pueblo, pero es un pueblo como nosotros, ¿no? Nuestros hermanos aymaras, esas nacionalidades quechos, aymaras que están en Perú, están sufriendo una brutalidad muy enorme, ¿no? En Perú se dio estas dos, primero la pandemia del COVID, desnudó el modelo neoliberal, ¿no? Más de 200.000 muertos. Ahora este hueco desnuda el racismo y el clasismo que existe, ¿no? Se mandan ayudas a los sectores donde hay un balneario pituco, donde ellos piden hasta bloqueador, ¿no? Bloqueador solar, y en otros sitios falta todo, y allá no mandan nada, ¿no? Al otro sitio mandan policía, mandan ejército para limpiar las calles, etcétera, maquinaria, ¿no? Y al otro sitio donde está la gente más humilde, más pobre, no mandan nada, no mandan ni periodistas, ¿no? Pero los periodistas no van allá, no será consigna, no sé, pero nos hace ver esa diferencia, esa marginación que se tiene con un sector y los privilegios que gozan otros sectores, ¿no? Va desnudando, cada cosa va desnudando la otra, porque verdaderamente en esencia es. Esto, discúlpenme bien si me he salido de algo, ¿no? Más adelante seguramente vamos a estar conversando y conociéndose más. Gracias. Bueno, en esta primera parte nosotros lo que hemos querido es un poco escuchar la propuesta de cada personalidad que está aquí presente para poder ubicarnos también, ¿no? Qué cosa es lo que está pasando, cómo se está respondiendo. En esta segunda parte vamos a hacerlo un poco más breve, ¿no? También en consideración del tiempo, la convocatoria era a las 4 y no queremos quedarnos hasta las 8 mientras que esperamos y todo.
Yo no sé si hay preguntas por Permiso. parte de ustedes. Pero eso lo que pasa es que ahí voy a ir a la municipalidad. Ya, Que va a haber un evento. ya, vaya. Que le vaya bien. No sé si antes de pasar, porque 5 minutos está bien, entre 3 a 5 minutos. ¿Ya? No sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna intervención. ¿Dónde está? Alinsuka Cacho Cancunapa, Nojacachani, Perú Suyumanta, Coscoyastamanta. Hatunapay Cacho Cancunapa, Kay, ahí estamos, Kay Hatun Cuñunampi Cacha. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Soy del Cusco, del país de Perú, y este evento a mí ¿cómo les puedo decir? Me emociona porque de verdad que necesitábamos una instancia donde poder conversar, dialogar la situación que está pasando en nuestra patria. No sé, yo creo que todos somos del Perú, de repente, ¿no? Entonces voy a involucrarles a todos. En ese sentido, pues, mi felicitación de esta nueva iniciativa, y para empezar y para decirles, quiero hacer llegar mi voz de protesta por el femicidio que pasó ayer en Lima. A una niña de 19 años le mató un venezolano, lo quemó, lo incendió. Y mi pregunta es, ¿dónde estaba la ministra de la Mujer? ¿Qué dijo la ministra de la Mujer? Esa es la pregunta. Entonces yo creo que también espacios como estos sirven para poder conversar, ver cómo estamos dentro del gobierno, cómo está ejerciendo, ¿no?, la ministra de la Mujer. ¿Qué ha dicho? ¿Va a apoyar, va a buscar? O como dijo, bueno, las chicas, las jóvenes busquen a personas idóneas. O sea, yo tengo que buscar a mi asesino, tengo que buscar al que me va a matar. O sea, yo entendí así. Entonces yo creo que este espacio es bueno para conversar esto. Ahora, como segundo lugar, efectivamente, en nuestra patria está pasando una situación muy difícil, muy difícil. Y la que asumió la presidencia es una mujer como yo, es mi padre. Y considerando los hechos hasta este momento, yo creo que esta señora a todas las mujeres nos ha puesto por el suelo. ¿Con qué confianza ahora vamos? Si yo quisiera postular mínimamente para regidora, creo que no tendría los votos, porque ahora sí es otra Dina, me dirán, porque años atrás pasó eso. En el tiempo de Fujimori, la señora Marta Chávez, la señora Kimberly, ¿qué han hecho? Autoritarias peor que un varón, machistas peor que un varón. Entonces no confiamos en los votos de una mujer, siempre decimos, no, para mí se va a portar igual que ellas, el poder le va a comer el corazón. Pasó los años y ahora estamos en la misma situación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahora es el momento que nos toca a las mujeres tomar la batuta, de igual manera a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes están en esa posibilidad de tomar la batuta y de poder lograr esta ansiada nueva constitución. Quizá nosotros los viejos ya hemos puesto ya la primera piedra, hemos luchado, así como ahora estoy diciendo sobre la violencia, la no violencia a la mujer. Nosotros en el año 90 salimos, hicimos notar que violencia existía en todos los estratos social. No solamente era dentro de los pobres, no solamente dentro de los campesinos, también en las altas esferas había violencia familiar y se escondía. Nosotros demostramos a base de marchas, a base de muchas cosas que se ha hecho en forma positiva para visibilizar este mal social. En esta situación y en este contexto creo que a nosotros nos toca también trabajar así. Pero ya como digo, ¿no?, nos toca a nosotras como mujeres y a los jóvenes, varones y mujeres, que me hubiera gustado ver ahora siquiera mujeres peruanas jóvenes aquí que se interesen por la política del Perú. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hago para aumentar o para visibilizar mi actuación? ¿Cómo hago para ver que la señora Dina pues realmente no me representa, pero algo tengo que hacer? Pero para ello tengo que juntarme con mis padres, para ello tengo que reunirme varones y mujeres, para ello tengo que estar capacitándome, así como bien decía acá el compañero, ¿no? Ahí están los domingos donde están dando, de alguna manera, concientizando al ciudadano peruano. Entonces,
Yo para terminar quisiera motivar a una segunda reunión quizás, pero como una convocatoria más masiva, donde se vean mujeres y varones, donde estemos conversando y analizando y viendo propuestas, porque ahorita la señora Dina ya pasa a un segundo plano. Lo que ahorita a mí, como ciudadana acá, inmigrante, veo que el señor bueno, a él no le están diciéndole nada, él está pasando como un santo. Entonces el momento ahora de decirle a él sus 4 verdades para que él también vea, y como el pueblo también debe repudiarle a este señor sanguinario, porque la señora ha sido un títere, porque sabemos y hemos escuchado por las noticias, ha sido un títere de la derecha, de todas las personas que están dentro de la derecha y toda esa situación. Pero a este señor nadie le ha dicho nada. Está pasando como un santo, él se está lavándose la mano y le está echando la culpa a toda la señora. Y eso no puede ser. El trabajo se nos presenta duro y hay que trabajar. En ese sentido, pues yo les llamo y felicito también por esta iniciativa, y seguro que ha de haber una segunda oportunidad donde tenemos que ampliar. Yo me comprometo a convocar también, si es que va a haber una segunda, convocar a más compatriotas, mujeres y varones. Muchas gracias. ¿Alguien más desea opinar, expresarse? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿No? ¿Pasamos? Pregunta. Va a preguntar Sería bueno que se registre para poder contactar sí. nombre y WhatsApp. Oiga, perdón, antes, Elenita, antes de que se vayan, vamos a pasar una listita para poder en una próxima convocatoria invitarles. ¿Ya? Poner por favor su nombre o el nombre con el que les guste que les llame, su teléfono y de dónde vienen, por favor. Si es organización bacán, si no, de la comuna o el lugar de donde vienen. Ustedes antes que se vayan. Los pesco. Ya, Elena, por favor. Sí, yo, buenas tardes con todos. Quería hacerles una pregunta a todos que van a intervenir, dejarles como el tema, porque me interesa saber sus opiniones y un poco cómo ven 2 cosas puntuales, que ojalá me puedan responder. Una es, he escuchado yo como la mirada que se tiene sobre la situación política de Perú y bueno, el análisis que se hace, y me gustaría saber cómo ustedes ven el tema desde el plano internacional. Ese es como un punto que a mí me parece que de pronto puede explicar algunas otras cosas respecto a lo que pasa en Perú. Muchos analistas, muchos críticos hablan de un nuevo plan Cóndor en Latinoamérica 2.0. Hay algo sobre la antesala de una tercera guerra mundial. ¿Qué tanto todo este contexto internacional, ¿no? Nos permite entender también lo que sucede en el Perú, porque todos sabemos que en el Perú hay una mano imperialista norteamericana que ha sido evidentísima, notoria, y que está moviendo todas sus fuerzas, ¿no? Ahí en Perú. Y el otro tema que se los quiero poner en la mesa, estamos en el mes de la mujer, en torno al 8 de marzo, una compañera acaba de expresar precisamente un punto bien interesante. Generalmente se demanda a las mujeres hablar de las mujeres. A mí me interesaría escuchar a los compañeros, ¿no? Cómo ustedes ven el papel de la mujer también ahora, cómo se está dando en la lucha en el Perú, por supuesto, porque si hay algo que hemos visto es la lucha en primera línea de la mujer peruana, de nuestro pueblo, la que va viviendo brecha en estos momentos, y no solo es hoy, históricamente ha sido así. Pero importante escucharlos. Creo que es un buen tema, ya que no hay una ponente mujer, pero el tema también es importante que lo aborden los compañeros varones. Y solamente con eso dar una pequeña opinión respecto precisamente al papel de la mujer desde mi punto de vista, un poco tomando lo que la compañera dice. Mariátegui, José Carlos Mariátegui, nuestro filósofo marxista en Perú, un gran referente para nosotros, decía una frase que yo la recuerdo mucho, ¿no?
y que creo que es vigente, cuando hacía referencia que haciendo un análisis en las épocas en que él vivió, decía que en el actual panorama humano la clase diferencia a los individuos más que el sexo o más que el género, ¿no? Y la verdad es que las mujeres pueden ser, y él lo decía, pueden ser revolucionarias, pueden ser centristas o pueden ser reaccionarias. Es decir, el tema de que seamos mujeres no lo es todo. El ser mujer no significa, no nos da una categoría de ser lo mejor o ser lo peor. El ser mujer nos da una posición social y depende cómo cada uno lo asume, ¿no? La Dina Balearte es una asesina criminal, pero están las mujeres del pueblo que pueden confrontarla fácilmente, que las estamos viendo hoy día heroicamente luchar en nuestro pueblo. Y ellas son las que nos dignifican, y ellas son las que en las que nos debemos hacer referentes. Pero Dina Boluarte, Keiko Fujimori, o toda esta gente que representa a los poderosos, a las oligarquías y se pone al servicio de esos intereses, esas mujeres no nos representan, simplemente. Y hay que condenarlas, y hay que repudiarlas, y no son para nada referentes nuestros. Entonces la mujer tiene también su condición que, no sé, reforzarla dentro de su actividad y a su activismo político. Así que eso para tomar el verdadero sentido de lo que se llama empoderar a las mujeres, como se utiliza empoderar, yo no uso mucho esa palabra, no me agrada, pero esa idea, ese concepto más o menos, de que la mujer se haga más consciente de su rol en la sociedad y de su fuerza política dentro del proceso de la lucha popular y revolucionaria también. Gracias. Antes hablaste y ahora me veré porque... Chao, gracias. ¿No? ¿Te corté la introducción? Ay, Carlos. ¿Alguien más? Pasamos a la... ¿Van llegando? ¿Se van yendo? ¿Van llegando? Hola. Qué bueno, pues mejor. Hola. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, llegar tarde tiene la palabra. Ay, no, es perdido. La verdad es perdido. Continuemos entonces. Vamos a la segunda parte, empieza Carlos. 5 minutos cada uno. Voy a avisar un minuto antes, ¿ya? O sea, no es para que corten ahí mismo, sino un minuto antes. Solamente para reforzar y la convergencia, yo creo que la convergencia es clara, el tema del cambio de la constitución como necesidad, pero a través de una asamblea constituyente. Ahora, cuando uno se refiere a que esta asamblea constituyente debe estar conformada por organizaciones sociales, a veces hay un tema, y eso un poco al intelectualillo yo diría, ¿no?, que quiere separar organizaciones sociales de política, ¿no? Porque hablar de política es malo, dicen, ¿no? Y yo creo que es totalmente errado tener ese tipo de concepciones, porque todo es política, ya desde la forma como pensamos, miramos, actuamos, es política. Entonces el ser humano, como es un ser social, es un ser político. Entonces, en ese sentido, esta asamblea constituyente va a estar conformada por todos los peruanos, ¿ya? Van a participar organizaciones también. Y ahí viene la gran pregunta: ¿estarán preparadas nuestras organizaciones sociales para el gran debate a través de la Asamblea Constituyente? Y ahí nos corresponde lo que dice Carlos, ¿no? El tema de ir generando espacios de debate, generar espacios de conciencia para que se dé la Asamblea Constituyente, no se pierda. Algo así como que lo que se perdió acá, ¿no es cierto? A través de este cambio que se iba a generar. Al fin y al cabo, le guste o no le guste a algunos, era un cambio, pero se perdió, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú puede pasar lo mismo, o sea, se puede dar la Asamblea Constituyente, pero si la derecha ya toma la delantera,
va a empezar a mover los medios de comunicación y se puede generar también un tema de esta nueva constitución muy contraria a las necesidades del pueblo, ¿ya? Por eso es necesario ese gran debate y ese debate previo, ¿no?, entre todas las organizaciones. Y otra de las cosas que yo quiero remarcar aquí sobre las organizaciones políticas, en Perú hay organizaciones como el Frente de Defensa del Pueblo, que se han organizado en distintos pueblos, ¿ya?, y que están dando la batalla. Hay organizaciones políticas y organizaciones de base, porque la protesta en el Perú no es un tema medio anarco, ¿no?, donde todo el mundo sale, protesta como un chispazo y ahí quedó. Tienen los planteamientos bien claros, ¿no? Uno ve, por ejemplo, y ahí tomo lo que preguntaba Elena sobre el tema de la mujer, ¿ya?, cómo las mujeres del campo, estas mujeres que vienen con la boba en la espalda, tienen la conciencia bien clara de lo que quieren asamblea constituyente, una nueva constitución y que se vayan todos los corruptos. Eso es lo que quieren, o sea, y fundamentan, ¿no es cierto?, y dan un fundamento magistral, porque el pueblo es salvo. Nosotros somos los que a veces nos confundimos y nos engañamos. El pueblo tiene su camino y el pueblo es sabio, ¿no? Nosotros de repente en nuestro análisis medio intelectualillos tratamos de encajar en la regla y ahí nos confundimos y tratamos de confundir, ¿no es cierto? Pero si nosotros escuchamos al pueblo, el pueblo nos va a orientar cuál es el camino, y el pueblo quiere un cambio, y por eso es que eligió a Castillo, ¿no? Y yo no creo que el problema sea Castillo, ¿no?, que cumplió o no cumplió. El pueblo logró tomar esa cuota de poder porque el pueblo no había tenido poder, ¿no? Y efectivamente la derecha, y toda la derecha y todo lo que representa, empieza esa persecución. No es la persecución a Castillo. A eso uno dice, uy, a Castillo. No, es la persecución contra el pueblo, contra su voto, contra lo que representa, ¿ya? Ahora, yo no sé esa propuesta de que regrese o no regrese, pero aquí el problema principal es que si no cambia la Constitución, esto va a seguir igual. Pero esa Constitución a través de una asamblea constituyente. Ahora, había otras preguntas también con relación al tema de la perspectiva y el tema también de lo que estaba pasando a nivel internacional. Cuando una economía tiene bases sólidas, ¿ya?, y desarrolla su industria, puede enfrentarse a cualquier adversidad que pueda venir, ¿no?, pero con una base sólida. ¿El Perú qué tiene? El Perú no tiene industria, el Perú no tiene nada. Lo único que tiene son parásitos que le andan chupando la sangre y que cuando se termine se van a ir a otro lado y el Perú se va a quedar como siempre. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que esos parásitos ya no sigan succionando las riquezas que tiene nuestro Perú, ¿no? Y no solamente la riqueza en minerales, sino la riqueza en fuerza de trabajo, ¿ya? El peruano tiene su fuerza de trabajo que lamentablemente van para estos capitales extranjeros, ¿ya? Yo creo y tengo el optimismo de que el Perú está en un proceso cada vez mayor en el sentido de darle un carácter más político, incluso de clase, porque hablaba hace un rato de que las mujeres, no por ser mujer, ¿no?, todas van a pasar así como no contrarios al pueblo. Ya miren a Keiko Fujimori, a la Dina Boluarte, que no le interesa, un minuto, ¿no? Aquí el problema es de clase social, ¿no? Lo que decíamos con Carlos, aquí, solamente hay dos alternativas: o estás con el pueblo o defiendes a la derecha. Y ahí viene el tema del terruqueo. Cuando la derecha ve peligrados sus intereses, todo se junta. A pesar de que entre ellos pelean por la propiedad privada, ellos tienen su empresa y entre ellos disputan. Keiko Fujimori está con su hermano, todos pelean. Pero cuando ven que hay un cambio, toda la derecha se junta, ¿ya? ¿Y qué han usado ellos? Lanzan la peste del terruqueo, ¿para qué? Para desintegrar a la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando terruquean a un sector? Todos se alejan, no, él es terruco, yo no, dentro de la misma izquierda. O sea, la misma izquierda terruqueándose entre ellos. Y a veces haciéndole eco a lo que la derecha quiere. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio de la derecha? Divide bien y te venceré, pues. Entonces busca la división en el seno del pueblo. Pero no, el pueblo ha madurado.
ya no le compra el cuento del terruqueo, ¿no? Porque empezaron con Castillo. ¿Qué decían de Castillo? En la segunda vuelta, la primera vuelta ni existía. En la segunda vuelta, ¿qué decían? Terruco, tal por cual. Entonces querían traerse al campesino como terruco abajo, como siempre les había funcionado, ¿no? Pero esta vez no les funcionó, porque el pueblo también aprende y entiende. Y es por eso que la prensa alternativa ha cumplido un papel muy importante. Y hoy se ha desenmascarado este Estado que lo que ha hecho durante años, y ahí concuerdo con lo que dice Rodolfo, esta crisis no empieza hace 5 años. Esta crisis tampoco está hace 30 años, esta crisis siempre ha estado instalada, ¿ya? Porque es un problema de clases sociales. Aquí están los de abajo, la clase obrera, ¿no? Contra el patrón que vive a costa de su trabajo. Ese es el problema principal. Y una constitución, voy a decir breve, el Perú necesita, para seguir avanzando en ese proceso de democratización, cambiar mínimamente las leyes que nos están gobernando, porque esas leyes son las que avalan esa opresión. No, eso nomás quería plantear, que hay mucho por debatir, pero bien, gracias. Bien, bueno, voy a dar mi apreciación sobre la pregunta que hizo la compatriota de cómo se ve en el plano internacional. Lamentablemente los países hegemónicos, los países capitalistas siempre están en continua lucha sobre quién domina a quién domina al mundo en este caso. Y Estados Unidos es el que ha puesto las garras sobre la América desde mucho antes. Y lamentablemente nosotros tenemos militares, políticos, todos arrastrados. Una vergüenza. Que ellos solamente se preocupan de recibir migajas y sin importarle el futuro de nuestro país. Imagínense, somos un país inmensamente rico, pero como dijo el hermano aquí, no tenemos ninguna industria. Todo se lo llevan en bruto. ¿Cómo nuestro país va a desarrollarse de esa manera? Somos productores de papa, importamos papa. No le interesa al gobierno, nunca se preocuparon en hacer carreteras para que esa papa que se pudre en el interior del país pueda llegar a las grandes ciudades. No le interesó a los gobiernos hacer vías de comunicación o invertir en la agricultura para asegurar la producción alimentaria, nuestra propia producción alimentaria. Dependemos de que si hay una guerra en Ucrania, no tenemos harina para el pan. Sube el pan, la culpa de Castillo. Ahora sube el pollo, no es culpa de nadie. Y eso va de la mano con la manipulación de la prensa. Volvimos nuevamente a ese punto. Entonces, como le decía, Estados Unidos tiene las garras puestas sobre nosotros y con unos políticos arrastrados, vendepatria, que no les interesa el futuro de nuestro país. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y los pueblos del sur se han dado cuenta de ese tema. Por eso es que salieron a las calles, porque saben que hay proyectos de ley, que hay nuevos contratos y que se vencen estos contratos también este 2023, que supuestamente la señora tiene que renovarlo y asegurar la hegemonía o el saqueo, la hegemonía de las grandes empresas transnacionales y el saqueo de nuestros recursos. Entonces, ahora, en esta lucha sale el terruqueo, ¿no? A nosotros, y el terruqueo tampoco es de ahora, el terruqueo es de mucho antes. Fueron los militares, yo tengo testimonios de amigos que han servido en el ejército, ellos dicen que les daban órdenes, le decían, tú ves a un campesino con poncho, dispárale, porque debajo del poncho trae un arma y te va a matar. Y tú le disparabas, nos contabas, y nos juntábamos de repente en una esquina y ellos contaban, los chicos que volvían del ejército, contaban.
Sí, le disparaban, lo matábamos a los tocos, tal por cual, serranos, tal por cual. ¿Y de cuántos de los que tú mataste encontrabas con armas? A ninguno. Después nos enteramos, por ejemplo, de la matanza que hicieron en Acomarca, ¿no? Desaparecieron una comunidad entera. ¿Quién lo hizo? El ejército. Pero en los diarios, en esa época no había redes sociales. En la prensa salían grandes titulares: Sendero Luminoso y el MRTA desaparecieron tal comunidad. Así, ellos asesinaban y le echaban la culpa a los grupos guerrilleros. Pero esta vez no han podido, o sea, han intentado pero no han logrado meter eso. No han logrado convencer. De repente algunos que siempre creen en el fujimorismo, que son pocos, se creen ese cuento. Pero la mayoría no. Por eso es que estamos en esta lucha. Y eso del terruqueo, eso es impuesto también por Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas, donde se llevan a nuestros militares, a nuestros oficiales, los preparan y les dicen que a los campesinos, a las comunidades nativas, indígenas, hay que exterminarlo. ¿Para qué? Para apoderarse de esas tierras y de las riquezas que hay bajo esas tierras. Entonces, nuestra lucha no va a ser fácil. Y yo creo que todos los poderes del Estado, la CONFIEP, la oligarquía y toda la derecha junta van a hacer malabares y no nos van a dejar cambiar la constitución política. Porque ellos saben que van a tener minoría y el pueblo va a ser mayoría. Y el pueblo, al ser mayoría, los sectores sociales, entonces vamos a hacer una constitución acorde a nuestros tiempos y a lo que necesita, a lo que es beneficioso para nuestro país. Pero eso no le conviene ni al imperio, ni a sus esbirros, ni a sus secuaces, que son los que ellos se están beneficiando con esta constitución. Por eso a nosotros nos venden el cuento y dicen: no, el Perú está creciendo. Pero yo voy a mi tierra, allá en la provincia de Pallasca, en el departamento de Ancash, todavía hay una trocha carrozable que lo hizo el pueblo con su esfuerzo propio, con pala, picota. Hicimos, nuestros padres hicieron esa carretera, sin apoyo del gobierno. Todavía está. Entonces, yo voy a mi tierra y veo cuál es el crecimiento. Pero a nosotros nos cuentan que el Perú está creciendo cuando el empresario crece. Cuando las cuentas del empresario en los grandes bancos crecen, entonces para ellos el Perú está creciendo. Caminaba por aquí, por ejemplo, una vez, también aquí en Santiago de Chile, con mi jefe, andábamos en su camioneta y estaba en ese tiempo haciendo el Costanera Center, y me dice: mira cómo crece mi país. Esto de aquí a unos 5 años va a haber mucho trabajo, va a subir los sueldos y eso es bueno. ¿Sí? Lo que decía era cierto. Pero una vez me invitó a su casa, él no tenía casa. Él vivía en una pieza en la casa de su suegra. Y yo me pregunté: ¿y cómo crece Chile? Y después empecé a ver a los vecinos, también chilenos, viviendo en piezas arrendadas. De repente, 4 o 5 personas en una pieza de 3x3. Entonces hay que tener claro que no nos cuenten que cuando crece el país no es lo que crece el pueblo, crecen los empresarios que dominan al país. Muchas gracias. Resulta muy gratificante poder escuchar diversas opiniones. El tema es complejo, el tema es muy complejo, y yo cojo en primer lugar las propuestas que han salido, ¿no? O sea, esto y las reitero porque me parecen buenas. Esto de poder organizar otro evento, reunirnos, me parece una cosa que ya está lanzada y hay que tomarla, ¿no? Y hay que tomarla. Y lo que decía Carlos de juntarnos como organizaciones, como personas, planteaba Plaza de Armas, pero yo creo que no solamente Plaza de Armas. O sea, tenemos, por ejemplo, Tirso de Molina, ¿no? Tirso de Molina, cantidad de peruanos, de
de distintos lugares, está la misma Vega, donde podríamos hacer algo también, no solamente Plaza de Armas. Me parece bueno, Estación Central, ver cómo hacer, prepararnos, y yo creo que eso es importante, poder articular a más organizaciones, partiendo por los peruanos, pero pensar también en otras nacionalidades. Por ejemplo, yo planteo para los peruanos, ¿por qué no prepararnos para cambiar lo que es la celebración del 28 de julio? Porque se viene el 28 de julio, un gran negocio, una borrachera, se llenan los estadios con eventos, millones que gasta la gente va a ver a los grupos de chichis, se emborrachan y están felices. Y el Perú, nadie habla del Perú o de la peruanidad en esos lugares. Entonces, preparémonos para hacer algo distinto para el 28 de julio, por ejemplo, ¿no? Acá en Recoleta o donde sea, pero preparémonos para hacer algo diferente, ¿no? Eso me parece que hay que tomarlo y es importante hacerlo, difundirlo con estos espacios, con el espacio del Ágora y otros espacios más que se puedan hacer. Respecto a lo que plantea Elena, que me parece muy importante, sobre la situación internacional. Nosotros vemos en la televisión un bombardeo de que el mundo está ya al borde de la extinción, ¿no? Ya hay bomba por acá, que Corea, que Estados Unidos ahí está haciendo ensayos, y que Corea sale, y que los chinos, y que los rusos, y que Ucrania. Esta misma discusión es de hoy. Hablan y hablan de la guerra durante mucho tiempo. Y yo veo lo que decía mucha gente, muchos intelectuales, principalmente de izquierda, lo que decían, es que ¿qué guerra van a hacer? ¿Qué guerra mundial o atómica o nuclear van a hacer? ¿Ustedes creen que van a perder su negocio? ¿O acaso las bombitas esas no las van a atacar a ellos? ¿Dónde se van a ir? Todavía no tienen la capacidad de irse a otro planeta para dejar acá la escoba, ¿no? Cuando tengan esa capacidad hay que verlo con ese gran temor que nos hacen ver. Están destruyendo el mundo. La crisis climática no es casualidad. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque necesitan, el imperialismo, el capitalismo, el sistema, necesita más. Y para poder producir más, necesitan destruir más. Necesitan destruir más. Están destruyendo el planeta porque es un negocio, pero va a llegar a un límite, y ya está llegando a un límite. Porque ya eso se le está yendo en contra. Porque el cambio climático viene, y ya está ocurriendo. ¿Y qué va a ocurrir cuando en el norte y en el extremo sur los polos crezcan? ¿Dónde se van a ir? Se van a ir a la zona central, pues, a la línea ecuatorial, pues, a nuestros países, pues. Ahí se van a tener que trasladar. ¿Por qué no van a vivir ahí en medio de la nieve, no? No van a vivir ahí se van a ir. De hecho, se piensa que en estos 30, 40 años que vienen va a haber una gran movilización de personas, solamente en América Latina. 30, 40, 50 millones. No 5 millones. No 6 millones, 50 millones que se van a mover solamente en América Latina, en el sur. Entonces, veamos cuál es la perspectiva. Estos arrogantes con sus armas nucleares nos quieren intimidar. Pero por otro lado tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo del lado de los pueblos. Y no solamente las movilizaciones están ocurriendo en América Latina, en Ecuador, en Colombia salen a defender a su presidente, en Perú, acá en Chile estamos medio adormecidos, pero en Argentina y lo que está ocurriendo en Francia, ¿quiénes son los que están peleando? Y no pueden, y no van a pelear. El presidente Macron sale a llorar. No hay que subir la edad de la jubilación. ¿Por qué? Porque necesitamos que los viejos trabajen más. ¿Por qué? Para defender su modelo, su sistema, que se les hace agua por todos lados. No pensemos que esa arrogancia es sinónimo de poder o de fuerza. Vean, el que ladra no muerde.
¿Ya? Y respecto a la mujer es protagonista de estos tiempos y es protagonista de la lucha del Perú. La dirección o la responsabilidad que tome es una cuestión que se tiene que resolver en el proceso. Yo no creo porque hayan 2 o 3 personas que sean mujeres, que sean miserables, que sean reaccionarias o que sean asesinas, van a poder contener lo que es el valor de la mujer que sostiene el mundo. Al igual que con los compañeros hombres, sostenemos el mundo. Son la mitad de la tierra que sostiene el mundo, y eso es el valor que creo yo que tiene. La lucha por la emancipación de la mujer es la misma lucha por los derechos de los migrantes, es la misma lucha contra la discriminación. Pero esta lucha no significa nada si no se transforman las reales bases de la sociedad, si no hay ese cambio económico, social que requiere el mundo. Si no somos capaces de eso, el tema de la mujer va a seguir, el tema de los migrantes va a seguir, y no van a seguir aplastando. Acá este gobierno es cómplice de lo que ocurre con los migrantes, y se enjuagaban la boca diciendo que eran que los apoyaban, que estaban con nosotros, pero hoy día que tienen que defender sus elecciones, nos salen a pisotear y ponen militares en la frontera y impiden que niños se reúnan con sus familias y muchas tropelías más. Hablan de la mujer, en migraciones hoy día, todo el mes de la mujer, el mes de la mujer. ¿Y cuál es la situación de las mujeres hoy día acá? Que ni siquiera pueden tener papeles, ni siquiera pueden tener a sus hijos. Entonces, eso muestra cuál es su carácter de clase. Y debemos entender el problema de la emancipación de la mujer, el problema del tema de los derechos de los migrantes, el tema racial, es parte de la lucha por el cambio social al cual apostamos todos. En esta segunda parte yo quiero partir por afirmar una cosa que estamos viendo, que no solamente ha ocurrido aquí en Chile, sino en Perú, en varias partes de Sudamérica. Estas reacciones del pueblo y protestas que se han originado es producto de la aplicación del modelo económico, del modelo neoliberal por el capitalismo. Y aquí quiero empatar con lo que preguntaban. A nivel internacional tenemos que entender que el capitalismo estaba en crisis. Entonces, como entra en crisis, ellos quieren resolver la crisis para dar un salto, ¿no?, de calidad, no para desaparecer como tal. Entonces, de ahí que al interior del capitalismo hay un debate en cómo aplicar los modelos o qué tipo de modelos tenemos que aplicar a nivel mundial para que no se nos subleve la gente y seguir ganando, ¿no?, el dinero que nosotros tenemos que acumular, los capitalistas. Entonces, ¿qué sucede? En esta parte del mundo se ha venido aplicando este modelo de manera salvaje. De manera salvaje. El capitalismo salvaje no le interesa si se muere la gente o que le pase algo, sino lo que les interesa es acumular riqueza. Pero en otras partes del mundo, en países, entre comillas, del primer mundo, Alemania, Francia, ¿no?, ellos se han dado cuenta de que si siguen o aplican un capitalismo con esta característica salvaje, van a encontrar convulsión social y eso no les conviene. Entonces, por eso que ellos vienen aplicando modelos mucho más humanistas, pero no dejan de ser capitalistas. Ojo. Entonces, el gran debate al interior del capitalismo es ese. Y tenemos que ver la correlación de fuerzas a nivel internacional. Si nos planteamos una salida o un cambio social en todos los planos, ¿no? ¿Tenemos retaguardia internacional? ¿No tenemos retaguardia internacional? Tenemos que minar, ¿cómo se llama?, el poder que tienen los yanquis, el capitalismo yanqui, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta con esta confrontación entre China y Estados Unidos que a Estados Unidos le duele que China le pelee
a nivel comercial la hegemonía. Entonces, ¿cuál es el tip del asunto? Socavarle todas sus fuentes de dónde proviene la economía. Entonces ahí hay algo que nos avisa cómo es que tenemos que caminar a nivel internacional. Entonces, por eso que las políticas económicas que se están desarrollando en países progresistas o en países con unas características en donde hay estas coyunturas críticas, son las economías heterodoxas. Y la economía heterodoxa no es otra cosa que aplicar lo bueno del capitalismo, lo bueno de este otro tipo de economía, ¿no?, solidaria o circular, ¿no?, para poder, establecer un nivel de sociedad que nos permita respetarnos, ¿no?, y que no haya este tipo de convulsión social, pero también, acumular. Entonces, hay eso, ¿no? Ahora, sobre el papel de la mujer, yo creo que cuando se plantean las mujeres la lucha por sus derechos, una de las banderas es la igualdad. O sea, yo creo que tienen su espacio en todo proceso de cambio, en todo proceso de transformación o todo proceso revolucionario. La mujer ha sabido ganarse su espacio y lo ha demostrado. Ahora, yo creo que aquí tenemos que entender qué es lo que define a una persona o la conducta de persona, ¿no? Es la ideología. Es la ideología. Cuando yo me identifico con los sectores populares y abrazo la ideología de la clase, trabajo para la clase, lucho por la clase. O sea, eso es lo que define, ¿no? No hay otra cosa. Por eso es que no nos asustemos. Si Dina Boluarte es mujer, es una títere, asesina, genocida, lógicamente está respondiendo a quien representa ideológicamente. Ella es una desplazada. Ella está defendiendo los intereses de los poderosos del Perú. Ella está defendiendo el status quo, está defendiendo el modelo económico. Será mujer, será todo, pero no nos representa. Bien dice la mujer popular cuando dice no me representa. ¿Por qué? Porque yo ideológicamente estoy en el campo opuesto, ¿no? Está demostrado en más de una experiencia, de cambio, el papel importante de la mujer. Aquí en Chile, gracias al movimiento de estudiantes, al movimiento de la mujer, se generó una coyuntura crítica que no se resolvió a favor del campo popular, porque nos engañaron, porque engañaron a María. Y el error que hubo en Chile es que no se trabajó ideológicamente con el pueblo. Por eso que encontramos gente pobre que votó por el rechazo. ¿Ya? Entonces, no hay otra cosa. O sea, y se enfrascó la lucha en levantar propuestas políticas cuando no hay una base ideológica. No se van a entender. Y si no hay una base ideológica, entonces ahí estamos perdidos. Entonces, el gran trabajo que tenemos en Perú es que ese grueso contingente que abrió los ojos y que dice hay que enfrentarnos ya, ¿no?, clase contra clase, tenemos que darle la fortaleza ideológica para poder permitir que dé un salto y asuma una postura política que nos lleve a otro estado, a otro estadio, ¿no?, que nos lleve a otra etapa. Entonces, ¿qué propuesta es en este mundo globalizado, en presencia de la crisis del capitalismo? Tenemos que levantar, pues, caminos previos. Aquí se dijo un gobierno de nuevo tipo. En Perú se está hablando un gobierno de nueva democracia. Entonces, ojo, tenemos que entender que tenemos que preparar el camino para las grandes transformaciones. Aquí se planteó al gobierno de Boric un programa en donde hay grandes reformas. Ni eso están cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay oposición. ¿Por qué? Porque éramos conscientes de que eso se iba a... Y ahí está el papel
Porque aquí en Chile, la mayoría de las organizaciones que funcionan en el escenario formal solamente han reducido su accionar político en torno a las elecciones, no a organizar al pueblo para el cambio social. No tienen el pie en la calle, no hay capacidad de movilización, entonces no hay capacidad de presión. Entonces, igual, sacando experiencias de lo que vivimos, lo que estamos recibiendo aquí, en Perú tenemos, ¿cómo se llama?, que apuntar bien a un trabajo sostenido ideológico a partir de esta experiencia de convulsión, para decirle, tú eres de la clase, tenemos que luchar por la clase, levantemos la bandera de nuestra clase para enfrentar a la ultraderecha y a los poderes fácticos que hoy tienen una títere, que es la Dina Boluarte, y quieren permanecer ahí para seguir sangrando al Perú. Bien, la propuesta de la compañera de que se realice más eventos como muy interesante, ¿no? Verdaderamente muy interesante, y hay que tomarlo. Con respecto a la compañera que dice, ¿no?, el escenario internacional, bueno, los imperios van creciendo, unos se levantan, otros van cayendo. Lo que nos debe preocupar es la campaña que realiza Perú a nivel internacional, ¿no? Dina Boluarte ha hecho un pago a una empresa para ver su imagen en el mundo, ¿no? Aquí en Chile, bueno, todavía no vemos ese impacto de querer mejorar su imagen, ¿no? En este mes de la mujer, no solamente el mes de la mujer, ¿no?, también ayer me parece que fue el Día Internacional de la Eliminación del Racismo, ¿no? El Día de la Mujer se está luchando contra el racismo, ¿no? Es mentira, ¿no? Pero al menos se dan a conocer esos acontecimientos que suceden, ¿no?, para hacer ver y hacer notar, hacer visibilizar las luchas de los pueblos, ¿no? En este caso en Perú, de nuestras hermanas Aymar, de nuestras hermanas quechuas, ¿no? Están en primera línea luchando ahí las mujeres, ¿no? También quería decirte que en Recolecta han surgido grupos que danzan, que bailan, ¿no? La música, las danzas de esos pueblos que hoy día están luchando. La municipalidad les proveía un centro educativo para que hagan sus actividades y todo, ¿no? Ninguno de esos grupos está en estos momentos, por ejemplo, a ir a la Plaza de Armas, ¿no?, a hacer ver de que se solidarizan con ese pueblo que están representando a través de su música, ¿no? Están ensayando ahí para lucrar con esa costumbre que tienen. Hay que hacerles llegar nuestra crítica a ellos, ¿no?, de que ¿por qué no se suman, ¿no? El pueblo está luchando, muchos han muerto, y ellos acá bailando, danzando, claro, no, haciendo eso, lucrando, ¿no? Y los pueblos luchando y muriendo. Hay que hacerles llamar, hay que llamarlos, ¿no? Hay que llamar la atención desde aquí para que todos juntos podamos ir, ¿no? Después hay que, como dice Rodolfo, no solamente hacerlo en la Plaza de Armas, ¿no?, hacerle más grande. Yo creo que en otros también, totalmente de acuerdo, ¿no?, de ir visibilizando nuestra la lucha que viene desarrollando el pueblo peruano. En el Perú las mujeres parecen estar en ser los sectores más avanzados de la sociedad. Ellos han empezado a acudir a la CONFIEP, por ejemplo, a la Confederación de Empresas Privadas, ¿no? Los dueños del Perú, donde se concentra la élite empresarial, responsables de la miseria, de la pobreza en Perú, ¿no? Y responsables también de que hayamos 4 millones de peruanos en el exterior, ¿no? Pero han sido las mujeres que han ido, han rechazado, han denunciado, ¿no?,
que vienen haciendo ellos, ¿no? Lo que cómo están manejando la crisis, ¿no? Con sus operarios ahí, sus operadores, Dina Boluarte, Carola, los congresistas, ¿no? Pero también se han ido a la embajada de Estados Unidos, porque es claro que Estados Unidos tiene metido las garras dentro del Perú, ¿no? Su interés está ahí, ¿no? Entonces han ido allá, también hay sectores avanzados, el pueblo peruano va tomando su camino, va cogiendo su camino, y eso es cierto, ¿no? Y van viendo los sectores más avanzados, las mujeres, pero que también van despertando dentro de la juventud y de los hombres, no esa visión que hay que tener, ¿no? Apuntar al verdadero enemigo. Yo quisiera también que más adelante podamos, como dice la compañera, hacer otra reunión y también invitar a más organizaciones para que juntos entre organizaciones diferentes peruanos podamos unirnos en un frente común y hacer visibilizar lo que viene pasando en nuestro país. Es lamentable y quisiera de que se solidarice, ¿no? Hay que sensibilizar a la comunidad peruana, ¿no? Que en Santiago de Chile la mayoría de peruanos son fujimoristas, ¿no? En unas elecciones, en las diferentes elecciones que hubo, lo que gana aquí es el fujimorismo, ¿no? Pero ya ha ido perdiendo ese espacio, ha ido perdiendo ese terreno, gracias a que ha habido bastantes grupos que han ido luchando, denunciando la corrupción y todo eso. Y este es todo lo que... Gracias. Bueno, yo creo que agradecer la exposición de aquí de nuestros invitados, a Carlos, a Uma, a Rodolfo, William y a Carlos Álvaro, ¿no? Sí. Agradecerles, y yo creo que sí sería bueno replicar, ¿no? Ojalá en los espacios donde haya comunidad peruana, independencia, acá mismo en Recoleta tenemos bastante posibilidad de convocar el espacio de la biblioteca, las escuelas abiertas, la misma municipalidad, no sé, yo creo que lo que sea, yo creo que también vamos a recoger la palabra de Rodolfo respecto a que cambiemos el carácter de las fiestas patrias, ¿no? Darle otro sentido. Y yo creo que como mesa en algún momento siempre hemos tenido la posibilidad de convocar y hacer alguna actividad interesante, y yo creo que eso lo vamos a poder replicar, ¿no? Comentarles de que en estos 50 años en que se conmemora una vez más la dictadura que derrocó al gobierno de Salvador Allende, ¿no? Nosotros queremos hacer también una conmemoración respecto a los refugiados, ¿no? A los refugiados chilenos que tuvieron que partir obligados por las amenazas de muerte, ¿no? Las víctimas que tuvieron que salir, ¿no? Y rememorar también, o sea, los refugiados de todo el mundo, o sea, los refugiados palestinos, los refugiados que vienen de Perú, de México, de otros países. Entonces, son ideas que nosotros queremos trabajar con todas las comunidades, y desde ya ustedes sean bienvenidos e invitados para esto, ¿no? Gracias una vez más también a la biblioteca que nos da esta posibilidad, y esperamos que siempre esos espacios estén abiertos para nuestras comunidades. Bueno, y un aplauso para todos nosotros. Solamente quería agregar lo que tú dices ahora del tema de refugiados. Tú has visto lo que está pasando en el Perú con las organizaciones sociales y la tremenda persecución que está habiendo con los dirigentes sociales, ¿ya? Y cómo se les están abriendo procesos ilegales, ¿ya? Porque, por ejemplo, el caso de las dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo, ¿ya? Que son organizaciones reconocidas en el Perú, encarceladas con prisiones preventivas, no de un día o 2 días, sino prisiones preventivas de 12 meses, 18 meses, 36 meses, qué sé yo. Entonces, el tema es que esa cantidad de refugiados va a aumentar, porque en el Perú hay una persecución abierta y descarada. A la profesora que tenía 3.000, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto? 1900.
1.900 soles, ya, que aquí serían como 200.000, 300.000 pesos en el bolsillo, ya por tener esa cantidad de dinero, ya organizadora, financiadora de los asusadores. Yo creo que eso hay que denunciarlo, ¿no es cierto? Porque esto está cada vez más represivo. ¿Ya? En el Perú hay una represión total y feroz contra nuestro pueblo. No podemos quedarnos callados o hacernos los indiferentes, y ahí tomo lo que dice Rodolfo, lo que dicen la mayoría, ¿no es cierto? Hay que seguir discutiendo, pero nos falta mano. ¿Ya? Quisiéramos estar en todos los lugares, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener un punto de referencia, y el punto de referencia es la Plaza de Armas, ¿no? Todos los días domingos estamos a partir de las 4 de la tarde, punto de referencia. Si hay más organizaciones que quieran sumar, bien, porque así nos podemos ampliar la difusión de la denuncia. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es denuncia. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Gracias, Carlos. Bueno, aquí concluimos esta actividad y muchas gracias por vuestra presencia. No, ya la próxima disfrutar.